feel like they were taking cheap shots at you at that point? I try not to focus. There were some athletes make some really bad false accusations against me. But again, I try not to let that bother me. It doesn't bother me what people say about me. What bothers me is the pain that they cause my family and friends. ¿En qué tipo de persona has soñado convertirte? Florence Griffith Joyner, también conocida como Flo Jo, fue la primera mujer estadounidense en ganar 4 medallas olímpicas, con 3 oros y 1 plata, convirtiéndose en una leyenda del atletismo. Era conocida no solo por su increíble velocidad, sino también por su estilo encantador y único, pero en la cima de su carrera, sufrió un incidente desgarrador. ¿Quiere conocer la historia del ascenso y el trágico final de Flo Jo? Síganos para descubrir los detalles de la vida de esta leyenda. Y de Watts al escenario del mundo. Florence Dolores Griffith, también conocida como Dede, era una de 11 hermanos y nació en Los Ángeles en 1959. Sus seres queridos también se referían a ella como Dede. El traslado de su familia al proyecto de viviendas Jordan Downs, en Watts, una zona económicamente difícil, solo sirvió para reforzar su tenacidad y determinación. Cuando tenía 7 años, su padre la llevó al desierto de California a competir en carreras de liebres. Fue entonces cuando desarrolló su pasión por correr. Sin embargo, las habilidades de Dede iban mucho más allá del atletismo. También era aficionada a la moda, otro rasgo de su vivaz personalidad. A menudo, no le daba importancia al hecho de que un día de juego con sus hermanos requería una cuidadosa planificación. El peinado y el vestido tenían que ser impecables. Desde muy joven, Dede era consciente de la importancia de presentarse de forma atractiva y firme. Recuerda la naturaleza de sus juegos, en los que llorar no era una opción, la castigaban por llorar. El anterior récord mundial de Adeline Ashford de 10,76 segundos fue superado por este tiempo, en la mayor medida que cualquier mujer ha corrido nunca. La victoria, sin duda, implicará, según ella, me pondrían de rodillas. Y si derramaba una lágrima, estaba fuera de juego. Como sus hermanos no la empujaron a adoptar un estilo marimacho, empezó a aprender a coser a una edad temprana y empezó a crear su propia ropa. Era imposible rechazar las proezas atléticas de Dede. En la Sugar Ray Robinson Youth Foundation pulió sus habilidades y se convirtió en una atleta sobresaliente en diversos deportes, como baloncesto, voleibol, fútbol y, sobre todo, atletismo. Kun, la única mujer de la historia que ha ganado 4 medallas de oro en atletismo en una sola competición, es lateral. En años consecutivos, triunfó en los campeonatos nacionales juveniles Jesse Owens cuando tenía 14 y 15 años. Mientras estudiaba en el Jordan High School de Los Ángeles, Florence Griffith Joyner no solo demostró su talento natural para el atletismo, sino que también dejó huella con su singular estilo de moda. De adolescente, Flo Jo destacó en las competiciones deportivas escolares, batiendo numerosos récords en carreras de velocidad y salto de longitud. No solo era una excelente atleta, sino que también tenía una fuerte personalidad, sabiendo expresarse siempre con su propio estilo. Uno de los puntos más notables de este periodo fue que Flo Jo creó una nueva tendencia de moda en el mundo del deporte. Mientras estaba en el equipo de atletismo del instituto, convenció a sus compañeras del equipo de relevos para que llevaran leggings bajo el uniforme. Al principio, esta decisión causó mucha controversia, pero más tarde se convirtió en una tendencia popular en el atletismo femenino, contribuyendo a cambiar la forma en que la gente veía la moda deportiva. Su talento era innegable, y fue el entrenador Bob Courcy, de la Universidad Estatal de California, Northridge, el primero en reconocer su inmenso potencial. Durante su último año de instituto, Flo Jo compitió en el torneo estatal de la Federación Interescolar y terminó sexta. Aunque no ganó, su impresionante actuación bastó para atraer la atención de los expertos deportivos. El entrenador Kersee vio en Flo Jo a una atleta prometedora, con una velocidad excepcional y un potente estilo de carrera. Tras graduarse en el instituto, Flo Jo asistió a Cal State Northridge, donde siguió prosperando bajo la tutela de Kersee. Él no solo la ayudó a mejorar su técnica de carrera, sino que también le inculcó la voluntad de ganar, la disciplina y la férrea determinación necesarias para llegar a lo más alto. Las agotadoras sesiones de entrenamiento bajo el sol abrasador de California no desanimaron a Flo Jo, sino que la hicieron más decidida que nunca. Gracias a la dedicación de Kersee, poco a poco se convirtió en una de las más formidables velocistas. Sin embargo, tuvo que abandonar los estudios por dificultades económicas y se hizo cajera de banco para mantener a su familia. A pesar de que trabaja duro en el atletismo,
Florence Griffith se unió a ella para establecer un nuevo récord americano con su marca de 48,1. Maravillosa pierna, fantástica pierna. Aunque parecía que sus aspiraciones olímpicas estaban momentáneamente fuera de su alcance, el destino tenía otras ideas para ella. En el año 1980, Kersey fue contratada como entrenadora asistente en la UCLA, donde ayudó a Flojo a obtener la ayuda financiera necesaria para completar su formación. Tras quedar cuarta en la carrera de 200 metros en las pruebas olímpicas de Estados Unidos cuando tenía 20 años, estuvo peligrosamente cerca de quedarse sin una plaza para el equipo olímpico estadounidense. Lamentablemente, la decisión de Estados Unidos de abstenerse de participar en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 le impidió alcanzar el éxito en la escena internacional. Sin embargo, las pruebas resultaron ser un momento decisivo, ya que marcaron el inicio de un romance que cambió su vida con Al Joyner, un saltador de triple que llegaría a ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Jackie Joyner-Kersee, hermana de Al, era una conocida atleta de pista y una de las olímpicas más aclamadas de la historia de la competición internacional. Flojo entrenó con Jackie Joyner-Kersee. A raíz del récord mundial de heptatlón de Jackie, que sigue vigente hoy en día, su familia se convertiría en sinónimo de brillantez en el contexto atlético. Al mismo tiempo que Al competía para Arkansas State, Flojo seguía practicando y dominando las estrategias necesarias para triunfar al máximo nivel. En 1982, ganó el título de la NCAA en los 200 metros lisos con un tiempo de 22,39 segundos, y en 1983, ganó el campeonato en los 400 metros lisos con un tiempo de 50,94 segundos. Gracias a su contribución, la UCLA pudo ganar campeonatos nacionales durante 2 años seguidos. Además, Flojo se licenció en psicología y terminó cuarta en los 200 metros lisos en los campeonatos del mundo de 1983, demostrando que estaba preparada para competir a escala mundial. En 1984, compitió por primera vez en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde ganó la medalla de plata en los 200 metros, lo que hizo las delicias de los aficionados locales. Flojo se vio obligada a retirarse antes de lo previsto debido a las exigentes demandas económicas del deporte del atletismo. Mientras intentaba llegar a fin de mes, volvió a su trabajo de cajera de banco y empezó a hacer trenzas y pintarse las uñas. A menudo trabajaba hasta altas horas de la noche para sus amigas, cobrando entre $45 y $200 por sus servicios. Volvió a las pistas. La seducción de la melodía fue tan grande que fue imposible resistirse a ella en el año 1987. Tras retomar su entrenamiento a un nivel serio, Flojo experimentó un periodo de éxitos a lo largo de su reaparición. En los campeonatos del mundo celebrados en Roma, demostró su inquebrantable voluntad de competir al ganar una medalla de plata en los 200 metros lisos. Su destreza en este deporte quedó patente al quedar séptima de Estados Unidos en los 100 metros lisos. Fue segunda del mundo en los 200 metros lisos. Su renacimiento profesional fue un reflejo del florecimiento de su vida personal. Al Joyner le propuso matrimonio el 17 de julio de 1987, y la pareja planeaba casarse al año siguiente. Sin embargo, el destino nos tenía reservadas otras cosas. El 1 de octubre de 1987, un tremendo terremoto sacudió Los Ángeles, lo que infundió en Flojo un miedo que nunca antes había experimentado. La pareja tomó la decisión de casarse en Las Vegas el 10 de octubre de 1987, ya que querían celebrar su unión antes de que ocurriera algo terrible. Gracias a este matrimonio, Flojo pudo afianzar su posición como miembro de la mejor familia del atletismo, batiendo récords con sus actuaciones. Hay varias fuentes que han verificado la posibilidad de que Flojo tuviera vientos de cola ilegales de entre 5 y 7 metros por segundo durante su carrera para batir el récord. Estas fuentes incluyen investigaciones científicas encargadas tanto por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo como por grupos independientes. Aunque su actuación nunca ha sido descalificada formalmente por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, el International Sports Journal reconoció la considerable influencia del viento y la catalogó como posiblemente favorecida por fuertes vientos. El sprint de Flojo de 10,61 segundos en la final de la competición del día siguiente, que fue una carrera sin ayuda, sigue siendo uno de los tiempos legales más rápidos de la historia del deporte. A pesar de la controversia que ha rodeado su récord mundial en los 100 metros lisos, el increíble logro permaneció sin rival hasta la final de los 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos de 2020, cuando Elaine Thompson-Herah, de Jamaica, consiguió lo mismo. Solo un mes después,
Thompson Ara lo superó al marcar 10,54 segundos en la Diamond League de Eugene. Esto le valió el segundo mejor tiempo jamás registrado en los 100 metros lisos femeninos, que es un monumento al perdurable legado que Flojo ha dejado tras de sí. La asombrosa destreza atlética de Flojo fue el resultado de un gran desarrollo personal y una gran devoción personal. A finales de julio de 1988, puso fin a su relación con Bob Cousy, que era a la vez su entrenador y manager, y se esforzó por tener más control sobre su entrenamiento y su carrera. Debido a que se sentía confinada por la dirección de Kersey, tomó la decisión de responsabilizarse de su propia situación. Firmó un contrato con su manager personal Gordon Baskin y trasladó su entrenamiento a la Universidad de Irvine, donde su marido, Al, se convirtió en su entrenador personal a tiempo completo. Cuando llegó a los Juegos Olímpicos de Verano de Seúl en 1988, ya era conocida entre el gran público como Flojo, y era la favorita indiscutible en la competición de velocidad. Se impuso a la antigua poseedora del récord mundial, Evelyn Ashford, por una asombrosa diferencia de 0,3 segundos, y lo hizo recorriendo la final de los 100 metros lisos en unos asombrosos 10,54 segundos. Estuvo a la altura de las expectativas. En los 200 metros, Flojo siguió demostrando su dominio, primero estableciendo un récord mundial en las semifinales con un tiempo de 21,56 segundos y, finalmente, pulverizando su propio récord en la final con un asombroso tiempo de 21,34 segundos. A día de hoy, este récord, junto con su récord mundial de los 100 metros lisos, no ha sido superado, pero ahí no acaba la historia de Flojo. Llevó al equipo de Estados Unidos a la medalla de oro en el relevo 4x 100 metros y ganó una medalla de plata en el relevo 4x 400 metros, que fue su primera carrera internacional en esta prueba. Su legado quedó establecido por sus logros. Flojo fue la segunda atleta femenina más condecorada de la época, con la excepción de Fanny Blankers-Koen, que ganó 4 medallas de oro en 1948, cuando los Juegos Olímpicos de 1988 llegaron a su fin. Flojo había ganado 4 medallas olímpicas, 3 de ellas de oro y una de plata. Fue en febrero de 1989 cuando Flojo hizo el sorprendente anuncio de que se retiraba del deporte de competición. Estaba en la cima de su carrera. Explicó su decisión afirmando que quería concentrarse en nuevos proyectos empresariales no relacionados con el atletismo. Solo un mes después de retirarse de las pistas recibió el codiciado premio James E. Sullivan, que la reconocía como la atleta amateur más destacada de Estados Unidos en 1988. No solo se convirtió en una velocista pionera, sino también en una de las atletas más laureadas de la historia de Estados Unidos. Flojo no solo influyó en la melodía, en las semanas que siguieron a su éxito olímpico, aprovechó su recién adquirida popularidad para conseguir suculentos acuerdos de patrocinio, sobre todo en Japón, donde se convirtió en una voz muy conocida en la conciencia pública. Su estatus de icono comercial en el mundo del deporte se reforzó gracias a sus patrocinios, que le reportaron millones de dólares de diversas fuentes. Sin embargo, la influencia de Flojo se dejó sentir mucho más allá del ámbito del atletismo. Su incursión en el mercado de los juguetes comenzó con una colaboración con Al Giant Toys, que dio lugar a la creación de una muñeca parecida a Barbie que encarnaba su estilo único. La muñeca tenía las uñas largas, colores vivos y su famoso disfraz de corredora con una sola pierna, pero ahí no acabaron sus dotes creativas. 1989 fue el año en que demostró su capacidad artística diseñando camisetas de baloncesto para los Indiana Pacers. Así pudo combinar su pasión por la moda con sus conocimientos de atletismo. En noviembre de 1990 fue madre de su única hija, Mary. Flojo siempre había atesorado la idea de que Mary seguiría el arte, al igual que su madre. Mary destacó en gimnasia y demostró unas enormes dotes para el canto, y Flojo siempre se sintió orgullosa de ella. Flojo ha realizado importantes contribuciones en los campos de la salud pública y el ejercicio físico, además de sus esfuerzos en las industrias empresarial y del entretenimiento. Fue copresidenta del President's Council on Physical Fitness de 1993 a 1998, periodo durante el cual fue una ferviente defensora de la vida sana y el ejercicio físico en todo el país a través de su trabajo. Durante su visita a The Charlie Rose Show en 1996, Flojo anunció que planeaba volver a competir en atletismo, especialmente en los 400 metros lisos. Había batido el récord mundial de los 100 y los 200 metros, así que decidió que lo siguiente que quería hacer era batir el récord de los 400 metros. Se entrenó muy duro para prepararse para las pruebas olímpicas de Estados Unidos, que tendrían lugar en junio.
Estaba ansiosa por dejar su huella una vez más. Sus esperanzas de convertirse en poseedora de 3 récords del mundo quedaron en suspenso cuando le diagnosticaron una tendinitis en la pierna derecha. Flojo reimaginó lo que significaba ser mujer en el mundo del atletismo al lograr hazañas en la pista que nunca antes se habían conseguido y que siguen sin tener rival a día de hoy. No solo consiguió convertirse en la mujer más rápida del mundo, sino que su velocidad no fue lo único que llamó la atención. Innegablemente, fue su sentido del estilo. Además de llevar uñas postizas de 15 centímetros, pelo largo y suelto, una cara completamente maquillada y sus propios uniformes de competición, con trajes asimétricos, una pierna adornada con detalles de encaje y una brillante combinación de colores, aportaba una sensación de glamour a la pista. Su concepto se resumía en su eslogan Dress to Impress, vístete para impresionar, que significaba que debía estar guapa para sentirse bien y sentirse bien para correr rápido, ya fuera por su creativa manipulación de la tela de su camiseta o por sus llamativas uñas. Joyner tenía un sentido de la moda que la convirtió en una figura destacada en el mundo del atletismo. Todo ello contribuyó a su éxito. Gracias a su trabajo con Adidas, combinó hábilmente los mundos de la moda y el atletismo, demostrando cómo ambos pueden coexistir armoniosamente. En las pruebas olímpicas de Indianápolis, en 1988, lució vestidos de tejidos maravillosos, entre ellos el encaje, y su exclusivo mono de competición, que ella bautizó y defendió con orgullo. Era un diseño atrevido que incluía un corte asimétrico. Fue este atuendo el que la lanzó a la fama. Estos llamativos trajes, a menudo adornados con colores brillantes, se complementaban con uñas acrílicas artísticamente pintadas, que normalmente medían entre 10 y 15 centímetros. Esto añadía una dimensión de individualidad a su imagen atlética. Los deportistas actuales son un claro ejemplo del efecto de Flojo en la tendencia de la ropa deportiva. En 2021, la leyenda del tenis Serena Williams, en colaboración con Nike, diseñó un uniforme de tenis único en su especie que rinde homenaje al estilo distintivo de Flojo. El conjunto cuenta con un body asimétrico en impactantes colores negro, rojo y rosa, que evoca las líneas y los estampados que Flojo popularizó en la década de 1980. Sha'Carri Richardson, atleta olímpica famosa por sus espectaculares uñas largas y atrevidos cortes de pelo, también adopta una estética similar, llevando la herencia de Flojo a una nueva generación. Pregunta sin respuesta. Un misterio en torno a Flojo. La carrera de Flojo se vio complicada por la polémica. A pesar de que tenía grandes logros y un estilo pionero, los enormes avances que consiguió en su rendimiento en 1988, solo un año después de registrar un tiempo significativamente más lento, hicieron que se levantaran cejas. El brusco aumento de sus logros desató rumores sobre la mejora de su rendimiento y el consumo de drogas, lo que afectó a su legado, a pesar de que pasó constantemente controles antidopaje a lo largo de su carrera. En las pruebas olímpicas de Estados Unidos celebradas en 1988, Flojo batió los récords mundiales de 100 y 200 metros lisos. En los 100 metros lisos, logró una notable mejora de 0,47 segundos sobre su anterior mejor marca personal, que culminó en un tiempo de 10,49 segundos, que sigue siendo un récord imbatido hasta la fecha. En los 200 metros lisos, su mejor marca anterior era de 21,96 segundos, pero la mejoró en unos sorprendentes 0,62 segundos, hasta los 21,34 segundos, récord que sigue ostentando. Se generó una gran atención y curiosidad como resultado de estos notables avances, especialmente en un periodo de tiempo tan corto. Otros atletas, como Joaquín Cruz y Ben Johnson, sacaron a relucir la cuestión de cómo Flojo podía haber logrado una mejora tan tremenda de su rendimiento en tan poco tiempo. La narrativa en torno a la carrera de Flojo se hizo más difícil como resultado de estas incertidumbres, alimentadas por una cultura popular en la que abundaba el uso de drogas para mejorar el rendimiento en el deporte. Por otra parte, Flojo fue capaz de superar todos y cada uno de los controles antidopaje a lo largo de toda su carrera deportiva, a pesar de las acusaciones vertidas. En los Juegos Olímpicos de 1988 fue sometida a rigurosos controles, en los que reputados especialistas en dopaje no descubrieron rastro alguno de medicamentos. En una entrevista concedida al New York Times, el príncipe Alexander de Merode, jefe de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, corroboró esta información y declaró que habíamos realizado con ella todas las pruebas posibles. Nunca hemos descubierto nada. No debería haber lugar a dudas, pero las sospechas continuaron.
y el hecho de que falleciera muy inesperadamente a la edad de 38 años solo sirvió para amplificar las conjeturas. Florence Griffith Joyner falleció el 21 de septiembre de 1998 de un inesperado fallecimiento mientras dormía. Las teorías conjeturales se vieron alimentadas por el hecho de que las circunstancias que rodearon su muerte estaban envueltas en la oscuridad. Los resultados de la autopsia determinaron que Flojo había muerto como consecuencia de una asfixia provocada por un ataque epiléptico provocado por un raro defecto congénito del cerebro conocido como malformación cavernosa. Lo más probable es que los ataques que sufrió en los años anteriores a su fallecimiento estuvieran causados por esta enfermedad, que solo afecta al 0,25% de la población. Incluso después de que se hicieran públicos los resultados de la autopsia, varias agencias de noticias siguieron especulando sobre una posible conexión con el uso de drogas para mejorar el rendimiento. La investigación llevada a cabo por el fiscal determinó que estas alegaciones no eran ciertas y concluyó que su muerte no estaba relacionada con las drogas. La afirmación de que Flojo superó su última prueba fue hecha por Al Joyner, el marido de Flojo, que apoyó ferozmente su dedicación a la participación en deportes limpios. A pesar de ello, el aura de incertidumbre ligará permanentemente el legado de Flojo a cuestiones que no han sido resueltas, independientemente de todos los debates que han tenido lugar. Florence Griffith Joyner ha tenido una influencia indiscutible en el mundo del deporte y la cultura popular. Al superar los límites del atletismo humano y cautivar al mundo con su velocidad sin precedentes, estableció récords mundiales que no han sido batidos desde que ella los estableció. Su atrevido estilo, que revolucionó la industria de la ropa deportiva, inspiró a una nueva generación de atletas a abrazar su individualidad y expresarse con un estilo propio. Los logros de Flojo fueron reconocidos formalmente cuando fue admitida en el Salón de la Fama de la Comunidad de Atletismo de Estados Unidos. La ciudad de Los Ángeles cambió el nombre de la escuela de la calle 102 por el de Florence Griffith Joyner Elementary School en 1995, en reconocimiento al hecho de que ella nació y creció en la zona. Además, un parque de Mission Viejo lleva su nombre, en honor a su legado. Sus habilidades iban mucho más allá del atletismo. Fue una pintora y artista de talento, y su obra fue una de las que se incluyeron en la exposición Art of the Olympians. En 1988 fue galardonada con el premio Times a la Mujer del Año, que la consagró como una de las mujeres más importantes del siglo pasado. La tradición de Flojo es continuada por su hija, Mary, quien, cuando era más joven, participó en atletismo. Más tarde, se centró en el canto y participó en America's Got Talent a finales de 2012. Dentro de 23 años estrenará un documental sobre su madre, Flojo, el amor de una hija, que ella misma coescribió y produjo. Además, ha creado Flojo Forever, una empresa dedicada a promover la herencia de su madre. Sigue siendo cierto que Florence Griffith Joyner es un personaje tan intrigante como polémico. Quedan muchas cuestiones por resolver en relación con su vida y su muerte. Sigue siendo una representación del más alto nivel de logros en el mundo del atletismo y un recordatorio constante del legado permanente de atletas que han superado los límites de lo que es posible para los seres humanos. Es un monumento a su asombrosa velocidad y a la duradera impresión que dejó en el mundo. Da al deporte que su nombre esté grabado en los anales de la historia para que nunca se olvide. Vida personal. Además de sus logros en el mundo del deporte, Florence Griffith Joyner, conocida popularmente como Flojo, tuvo una vida matrimonial y familiar muy intrigante y significativa. Al Joyner, saltador de longitud y hermano de Jackie Joyner Kersee, figura legendaria del atletismo, fue el marido de Flojo en 1987, durante la carrera atlética de Flojo. Al Joyner, que también fue ganador olímpico, estableció con ella una conexión tan eficaz como alentadora. Gracias a que supieron combinar sus proezas físicas con su profundo afecto mutuo, la pareja se convirtió en una de las parejas deportivas más famosas de su época. A lo largo de los años en que Flojo Joyner triunfó en el campo, Al Joyner fue siempre un compañero importante, no solo como cónyuge, sino también como entrenador. La ayudó a mantener la forma y a superar los problemas en el atletismo. Flojo y Al Joyner disfrutaron de un matrimonio feliz. La base de su relación era el respeto mutuo, y él nunca dejaba de mostrar a su esposa lo orgulloso que estaba de sus logros. Flojo y Al no solo estaban contentos con su matrimonio, sino que también se regocijaban en el proceso de convertirse en padres juntos. Mary Ruth Joyner era el nombre de su hija, que nació en 1990. En su papel de madre, Flojo se esforzó por proporcionar a su hija un ambiente enriquecedor y alentador.
al tiempo que mantenía su compromiso con una carrera deportiva de éxito. Mary Ruth, su hija, creció en un ambiente familiar cálido y de apoyo, y se sintió inspirada para seguir los pasos de su madre y alcanzar sus aspiraciones. Por otra parte, la vida familiar de Flo no fue todo sol y rosas. Tras alcanzar la cima de su carrera atlética, Flo decidió retirarse del atletismo a finales de la década de 1980. Aunque no fue una elección fácil, Flo decidió finalmente que quería concentrarse en su familia y su vida personal. Además, experimentó con el diseño de moda y creó una línea de ropa deportiva que reflejaba su particular sentido del estilo. Además de tener una fuerte presencia en las industrias de la moda y el deporte, Flo también participó activamente en la comunidad, sobre todo en proyectos de ayuda a mujeres y niños. Se ha convertido en un modelo para las chicas jóvenes, a las que insta a seguir su pasión por el atletismo y a no renunciar nunca a sus aspiraciones. Por muchos retos que se les presenten en la vida, se ha convertido en un modelo para las jóvenes. Además, Flo participa en diversos actos benéficos y retransmisiones televisivas, donde tiene la oportunidad de contar su experiencia y motivar a los demás. Los premios. Gracias a su carrera atlética, Florence Dolores Griffith alcanzó la cima de la fama. Su carrera atlética estuvo repleta de récords espectaculares, triunfos gloriosos y diversos reconocimientos de renombre. Tras su triunfo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, en los que obtuvo 3 medallas de oro y 1 de plata, Flo se convirtió en la figura más destacada del mundo del deporte. Estableció récords mundiales tanto en los 100 metros lisos como en los 200 metros lisos, ambas pruebas ganadas por ella. El récord que estableció en los 100 metros lisos fue de 10,49 segundos, y no se ha batido desde entonces. Además, estableció el récord de los 200 metros lisos con un tiempo de 21,34 segundos, que tampoco ha sido superado. Estos récords no solo son un monumento a la excepcional agilidad de Flo, sino también a la meticulosa preparación y a las inteligentes estrategias que aplicó a todas y cada una de las etapas de su carrera. Además de las medallas olímpicas, Flo triunfó en varios campeonatos mundiales. En los campeonatos mundiales de atletismo celebrados en Roma en 1987, triunfó en los 200 metros lisos y en el relevo 4x 100 metros, consiguiendo así 2 medallas de oro. Sus triunfos han consolidado aún más su posición en el mundo del deporte. Flo no solo triunfó, sino que se convirtió en una inspiración para toda una nueva generación de atletas femeninas por su tenaz determinación y su capacidad para superar cualquier reto. Además, recibió numerosos galardones profesionales y personales. Flo fue galardonada con el título de Atleta Femenina del Año por Sports Illustrated en 1988, y en 1995 fue admitida en el distinguido Salón de la Fama del Atletismo. La combinación de su excepcional rendimiento y su estilo distintivo ha dejado una huella imborrable no solo en el ámbito del atletismo, sino también en el de la cultura popular. Además de sus logros físicos que batieron récords, Flo también dejó un impacto duradero con su excepcional sentido del estilo cuando competía. Sus largas uñas de colores brillantes y su atuendo de competición eran sus símbolos distintivos. Sus trajes de competición eran ajustados y muy coloridos. Este estilo no solo permitía a Flo destacar en la pista, sino que también le permitía transmitir su actitud poderosa y segura de sí misma, lo que se tradujo en la creación de una imagen que sobresalía en la mente de sus seguidores. La vida de Flo no terminó con la gloria que alcanzó en la pista, a pesar de que su carrera estuvo repleta de multitud de logros notables. Pionera en el uso del deporte como herramienta para mejorar la condición de la mujer en la sociedad, Flo fue también una pionera en el uso del deporte. Se convirtió en un ejemplo de valentía e independencia, motivando a un gran número de otras mujeres no solo en el ámbito del atletismo, sino también en otros aspectos de la vida. Además de las medallas y los récords que ganó, la extraordinaria carrera de Flo también se valora por el legado que dejó en términos de estilo, tenacidad e inquebrantable determinación. Ella ejemplifica la definición de una atleta consumada, alguien que ha demostrado que cualquier obstáculo puede ser conquistado mediante la aplicación de un esfuerzo constante. No cabe duda de que sus logros seguirán siendo una fuente de motivación para los atletas del futuro. La historia de Flo sigue suscitando no solo adoración, sino también debate, y sirve para recordar que incluso las leyendas pueden verse empañadas por el misterio. ¿Qué opinas de Flo? ¿Te ha impresionado? Para mostrar tu apoyo, dale a me gusta y suscríbete. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos.